Ustedes saben que en esta época, 2019 en definitiva, es un año electoral y permanentemente están charlando aquí en este espacio periodístico los precandidatos, antes de que ocurran las PASO, luego sí ya pasan a ser candidatos de los distintos sectores de la política mendocina. Vamos a charlar con Noelia Barbeito, que es precandidata a gobernadora de la provincia por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Noelia, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto también de estar acá. Bueno, dentro del FIT ya está todo armado como para que las candidaturas sean las que están y no haya ninguna diferencia en las próximas PASO. Sí, hay que terminar de formar la fórmula, vale la redundancia, pero sí, ya estamos en carrera. Está solamente la candidatura a gobernadora. Claro, sí, hay que terminar de armar las fórmulas, las cabezas de listas de las diferentes secciones, que bueno, eso se irá definiendo hacia el 10 de abril, que es la presentación de las alianzas, el 20 de abril, con nombre y apellido. Bien. Seguramente, más allá de propuestas, hay una carga ideológica que, bueno, ya la hemos charlado en varias oportunidades. Hay un proyecto de país y también que se traslada a la provincia de Mendoza. Hay particularidades seguramente que van a ser planteadas luego, más allá de la consideración general. Esa es la temática de trabajo que están manejando ustedes. Sí, desde ya. En primer lugar, ahora hemos arrancado con los municipios, ¿no?, que han adelantado, como San Martín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael. Bueno, aquí vamos con el Minsel Chacón como candidata a intendente, con las mujeres al frente en cada uno de estos municipios, así es que ya allí se empiezan a dilucidar los temas principales. Estamos hablando de muchos de los departamentos que dependen, por ejemplo, de la vitivinicultura, que creo que va a ser uno de los temas de campaña, o esto que siempre se introduce como el cambio de la matriz productiva para abrirle las puertas a la megaminería, algo que ya Mendoza ha dicho que no. Sí. Pero bueno, el tema de la vitivinicultura, por ejemplo, es se cuela por cualquier departamento donde uno va, está este problema. ¿Lo van a tomar como centro, me decís? Sí, es una de las principales propuestas que tenemos. Nosotros hemos visto durante todos estos años y sobre todo hace muy pocas semanas con la votación del fondo anticíclico. Ustedes votaron en contra del fondo vitivinícola, exactamente. Del fondo anticíclico. Exactamente, que es de 25 millones de dólares. Y principalmente, pocos días después lo pudimos ver en la realidad. Pudimos ver pequeños productores del este, aquí haciendo una manifestación sobre las rutas, sí, o regalando su producción, porque justamente también en Tunuyán lo vimos, en San Rafael, donde los pequeños productores denunciaban que este acuerdo vitivinícola, este fondo vitivinícola, iba a beneficiar a los principales grupos bodegueros, que son estas 20 bodegas que son los que facturan, ¿no? Hablamos de una facturación de los últimos años, un promedio de 875 millones de dólares, de los cuales el 75% de esa torta la tienen 20 bodegas, de las cuales 6 son mendocinas, el resto extranjeras. Y son las mismas que la Coviar, por ejemplo, en el 2015 denunció por haber manipulado los números del sobrestock. Y también los pequeños productores denunciaban que ni siquiera se les ha puesto un precio sostén a ellos. Con suerte van a cobrar lo mismo que cobraron el año pasado. Entonces, nosotros esta situación que hay, donde además de los pequeños productores familiares, está la situación de los obreros de bodega, que cobran cerca de 20.000 pesos, los obreros vitivinícolas, los contratistas, que aquí en el este siempre han sido un sector muy activo. Bueno, realmente no se ven beneficiados por estos subsidios que siempre reciben los grandes, ¿no? Siempre va a parar a un sector. Está por verse, todavía tenemos que ver cómo este fondo circula, pero muchos pequeños productores alertan que no van a alcanzar a cobrar como lo mismo que el año pasado, ¿no? Y eso nosotros... Sí, en muchos casos menos. Fíjate vos que sobre el tema del precio sostén que mencionabas, se suponía que el proyecto el programa de uva destinada para mosto, que ha implementado el gobierno de la provincia con un precio de 5.50 el kilo o 550 el quintal, iba a permitir ser la base precisamente el precio, como decíamos, sostén
pero en definitiva se está comercializando a 400 o 40 pesos, es decir, 400 pesos el quintal. El tema es que no existe de ninguna manera una evolución del precio, son menores en general a los anteriores, ¿no? Ahora, hay una propuesta más allá del análisis que podemos efectuar sobre esto, pero ¿es extrema la propuesta de ustedes en cuanto a el avance sobre la propiedad privada, la propiedad de las empresas? Son medidas contundentes porque para nosotros toda la cadena vitivinícola tiene que estar controlada por sus principales actores, que son pequeños productores, contratistas, obreros de viña y obreros de bodega. ¿Sí? Si la cadena vitivinícola se da vuelta a la torta en un sentido y pasa a ser controlado por estos sectores que son los que pueden, por ejemplo, también junto con los técnicos que ya hay en el INB, junto con el personal capacitado, tener un INB que realmente sea transparente, que no se utilice para una especulación política o económica de algunos sectores, ¿no? Es un trabajo muy valioso el que se hace allí, pero tiene que estar en conjunto con estos sectores. Es una de las medidas, por ejemplo, ¿no? Que estas principales bodegas abran los libros de contabilidad y muestren los números que tienen durante todo este último periodo. Ellos han salido y han tenido y consiguen siempre que haya políticos que en Buenos Aires peleen que se les saquen impuestos, que les den subsidios, que le quiten, bueno, el impuesto al vino, todo lo que hemos visto, siempre vemos en las noticias. Bueno, eso, sin embargo, no es en beneficio de todos, pero entonces que muestren sus libros de contabilidad estos grandes grupos y que puedan demostrarnos si tienen crisis, si no, cuáles han sido sus ganancias, cuáles son sus pérdidas. Ahora, ¿no es demasiado idealista el tema? Es decir, ¿cómo implementar una situación así? ¿No va en contra de las leyes vigentes? ¿Qué tendría que hacer? Una modificación. Desde ya que habría que modificar las leyes, que habría que, sobre todo, ¿sabes lo que se necesita? Organización y unidad de estos sectores que son los que padecen la crisis vitivinícola. La crisis vitivinícola no toca a todos por igual. Los grandes, cuando hay crisis, les dan subsidios y cuando todo va bien, les va bien. Los chicos pierden siempre. Entonces, justamente, estos sectores que han conseguido subsidios, que consiguen que les saquen impuestos, son sectores que después no han tecnologizado, que no va en beneficio, no derrama para abajo. Entonces, para nosotros, una de las medidas es esto, el INB. Otra de las medidas es que abran sus libros de contabilidad. En un sentido, sí, allí se estaría violando, entre comillas, el secreto comercial, que es un secreto sagrado, que en las empresas siempre dicen tengo crisis y uno les tiene que creer de buena fe. Bueno, eso debería ser. Y otras veces hemos charlado nosotros la propuesta de el monopolio del comercio exterior, por ejemplo, que el Estado sea el encargado en una institución única de controlar y de exportar todo lo que sea necesario y no sean solo algunos grupos que pueden acceder y que incluso han perdido mucho terreno, porque estos últimos años se perdió el terreno en las exportaciones y ahora están retomando recién. Bueno, eso, si estuviera bajo el control del Estado, junto con estos sectores que te digo, contratistas, obreros de viña, pequeños productores que estuvieran en sus manos eso, podría ser más beneficioso. ¿Estás de acuerdo entonces, o ustedes están de acuerdo con esta iniciativa del gobierno de Abed de incorporar una bodega, comprarla y en conjunto con los pequeños productores, fundamentalmente contratistas, realizar la venta, en este caso de mosto? Dice que hay ya un compromiso, que van a compartir el dinero que venga por esa exportación con los contratistas, porque no tiene objetivos comerciales. ¿Están de acuerdo con ese proyecto que está desarrollando Abed en Junín? Yo creo que habría que mirarlo. Lo que de todas maneras decimos nosotros es cuando es difícil que cualquier otro emprendimiento en este sistema capitalista de libre competencia pueda salir provechoso, porque allí van a seguir estando el gran pez que se come al pequeño y a eso es difícil poder escapar dentro de esta lógica. Por eso lo que nosotros proponemos es que haya una única institución del Estado que concentre toda la producción que se quiere comercializar al exterior. Es decir, no de algún sector, de uno, de otro,
porque si no, sigue el proceso de concentración de la producción y la comercialización en unas pocas manos, y por más que se haga un pequeño emprendimiento, así sea por el Estado o por una cooperativa, es muy difícil que pueda competir en términos de mercado. Por eso el monopolio del comercio exterior lo garantiza, así también como nosotros otras veces hemos propuesto y seguimos insistiendo en la nacionalización de la banca. En ese aspecto, directamente, romper entonces, cuando se dice que ustedes son troquistas es porque rompen con el actual sistema e intentan instalar uno nuevo. En un sentido sí, pero sobre todo en este caso tiene que ver con atacar los principales problemas que hay, por ejemplo, en todo el sistema vitivinícola de nuestra provincia. ¿Cuál es el principal problema? La concentración de la producción, la comercialización y recién lo veíamos en números, 875 millones de dólares en estos últimos años, facturado es el promedio anual, concentrado el 75% de esta torta solamente en 20 bodegas. Eso es un problema crucial, que si uno no ataca ese problema es muy difícil pensar una solución para la vitivinicultura. Lo podríamos pensar a nivel país con la concentración de las tierras de las tierras que hay en la pampa húmeda, por ejemplo, para la producción de soja. Está concentrado la mayor parte de la producción, la mayor parte de esas tierras en unas pequeñas familias. Bueno, eso, si no se ataca ese problema, es muy difícil pensar que el problema del agro en nuestro país se puede llegar a resolver con los pequeños sectores. Entonces, en todo caso, nuestra radicalidad está en apuntar a los ejes centrales y a los problemas más profundos que hay en nuestra economía, ¿no? A nivel nacional, un momento nos vamos a nivel nacional y ya volvemos a la provincia de Mendoza, porque hay muchas cosas para hablar aquí. A nivel nacional, ¿cuál sería el tema? ¿Siguen con el objetivo de presentarse sin posibilidad de armar un frente opositor más amplio en contra de la actual gestión de Mauricio Macri? Bueno, nosotros en estas elecciones estamos nuevamente postulando la necesidad de construir una tercera alternativa al macrismo y al kirchnerismo, pejotismo, ¿no? que ahora están en discusión ellos. Ahora hay un intento muy fuerte por parte de algunos medios de comunicación de instalar a Labaña o a Massa, ¿no? como un candidato, pero y esa es la intención del gobierno nacional, de polarizar, ¿no? con el gobierno anterior o con los sectores peronistas y mostrar el macrismo. Nosotros queremos decir que hay una tercera alternativa, que es una alternativa que tiene que surgir desde abajo, con la voz de los trabajadores, con la fuerza de las mujeres, que eso también para nosotros, lo de las mujeres no solamente tiene un valor en sí mismo por su lucha que han dado, sino por el ejemplo que son para todos los sectores que se encuentran hoy oprimidos por la actual crisis, ¿no? Mostrar que las mujeres se organizaron en asambleas, fueron a marchas, salieron a la calle y lograron visibilizar sus problemas y proponer y tener propuestas de sus derechos. Eso puede ser imitado y sería muy bien imitado por el resto. Y también, entonces te decía, una alternativa que exprese esta Argentina desde abajo y que en un sentido rompa con lo que nos ha venido a decir el FMI. El Fondo Monetario a la Argentina ha llegado para quedarse en este último tiempo con los actuales esquemas de gobierno. Ya lo ha dicho sector Kicillof, lo ha dicho Labaña, bueno, y el actual gobierno ni hablar, que ellos van a seguir discutiendo con el FMI, que van a negociar en todo caso en cuántas cuotas le pagan la deuda, pero para nosotros ese esquema de alguna u otra manera de seguir con el FMI es que nos sigan monitoreando ellos la economía y diciendo qué está bien y qué está mal, es decir, una violación a nuestra soberanía económica brutal, y por otra parte tener que seguir pagándoles una deuda que es realmente un saqueo a nuestra riqueza. Nosotros queremos romper con eso. Macri, entonces. No, el límite es más amplio. Y es que no hay país viable con el FMI. La pobreza, que es algo estructural, lamentablemente, que nos intentan presentar como algo natural, es algo que desde la dictadura esta parte no ha hecho más que crecer. Incluso en años que ha habido bonanza económica, como fue el crecimiento al 9% que hubo bajo los gobiernos de Kirchner, la pobreza no bajó, a lo sumo hubo paliativos. Bueno, con el FMI la pobreza no solo que se mantiene, sino que se va a profundizar.
y sea en cuotas, sea cortando de a poquito el cuerpo o cortando la cabeza, es un problema para nuestro país. Miremos Grecia, otros países donde han prácticamente perdido todo tipo de soberanía, hasta los aeropuertos, los puertos los han vendido y no han podido salir de esa situación. Marcos Peña ayer habló de que se necesita bajar el costo laboral. Y esas son cuestiones que, de alguna u otra manera, estos gobiernos de los partidos tradicionales van a estar dentro de ese esquema. Para nosotros no hay salida posible para los trabajadores bajo ese esquema con el FMI. Ni para los pequeños productores, ni para los pequeños comerciantes, ni siquiera para las pequeñas empresas que son las que sufren tarifazos, son las que sufren, junto con la población, ¿no? Son las que sufren todas estas medidas económicas. No hay salida posible, digamos, dentro de este esquema que proponen los partidos tradicionales, por eso es el Frente Izquierda, con Nicolás del Caño, con otros compañeros. No vamos a terminar, no es necesario que termines el discurso general bueno, con los candidatos. Vamos a hacer una pausa. Bueno. Después volvemos a Mendoza a charlar sobre otros temas. Bueno. En un momento estamos nuevamente de vuelta con ustedes.